Hace algunos días yo estaba en Reddit y me encontré con un post bastante interesante de una lista de los arrepentimientos que tienen los estudiantes de medicina y médicos. Y me pareció muy interesante porque no es que yo necesariamente me como que resonara con todos, pero sí con bastantes. Y como que me hubiera gustado haber visto esa lista tal vez algunos años antes, porque tal vez, como que no sé, tal vez hubiera tenido una mejor perspectiva de muchas cosas y hubiera podido tomar mis acciones con un poquito más de cautela en unas cosas y tener como un poquito de heads up con cómo abordaba mi carrera. Entonces, en base en eso, se me ocurrió que podíamos, primero que todo, preguntarle a nuestra audiencia cuáles eran sus mayores arrepentimientos, los que ya han pasado por lo que tienen de carrera, hacer como un compendio de cuáles son los mayores arrepentimientos de estudiantes, internos y médicos, y también de una vez uno que otro especialista que también respondieron la encuesta, hacer como sí, como un compendio de todo y aquí mostrarles en orden cuáles son los mayores arrepentimientos del gremio médico y tener la reacción. Yo ya sé cuál es el orden, obviamente, esto sí es información completamente nueva y vamos dando nuestra opinión. ¿Parece? Sí, completamente de acuerdo. Además, aprovechar para decirles a todos pues que una feliz Semana del Médico. Este Es verdad. podcast lo estamos grabando para que sea publicado en la Semana del Médico y precisamente como en miras de poder celebrarlo en conjunto con ustedes, tenemos un aliado que pues nos ha apoyado mucho dentro del podcast, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, que es Lecturio. Para quienes no lo hayan escuchado, igual para los que sí, para recordarles, esta es una plataforma de educación médica que es sumamente completa. Siempre se las recomendamos un montón, principalmente basado en el hecho de que se acopla a las necesidades de estudio que tenga cada uno de ustedes, porque les permite estudiar con texto, les permite estudiar con videos, les permite estudiar con casos clínicos. Hay distintos tipos de videos, distinta longitud, entonces creo que dependiendo de la necesidad que uno tenga, de la profundidad que uno desee estudiar y de la forma que uno le gusta estudiar, es una plataforma que se adapta muy bien. Y además de eso sirve mucho también para prepararse para los exámenes de residencia, porque tiene cuestionarios y tiene contenido dedicado para distintos exámenes de residencia. Obviamente está el USMLE, pero también está el MIR. Entonces, pues es una plataforma que tiene una diversidad muy amplia como de herramientas que uno puede llegar a utilizar, y creo que el mensaje más clave es ese, que es útil para los médicos, para las personas en formación, independiente del momento en el que estén, sea que yo esté en básicas preparándome, en clínicas estudiando, o que ya esté formalmente preparándome para un examen de residencia. Exactamente. Y nosotros siempre hemos enfatizado ese punto, tanto así que ellos hace poquito abrieron como un nuevo tipo de membresías que me parece una opción bastante interesante, porque antes solo había como un tipo de membresía. Ahora ellos crearon una membresía que se llama membresía básica, que por supuesto es un poco más económica, y una membresía premium. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy como en mi etapa de formación de estudiante de medicina y únicamente me interesa acceder las páginas de concepto, los videos, toda la plataforma, pues que tiene un montón, son miles de videos, los quizzes con repetición, el algoritmo de repetición espaciada, y ya, si solamente necesito eso, puedo acceder al plan básico. Pero si ya estoy, por ejemplo, en un plan de, no sé, quiero prepararme para un examen de residencia, puedo pagar el plan premium y ya prepararme con los casos clínicos, que como hemos dicho ya en muchos otros podcasts, es realmente la mejor herramienta para este tipo de escenarios. Entonces, como les decimos, ya están ambas herramientas y por supuesto, como para que ustedes puedan tener una muestra, Decturio quiere darles un regalo. Entonces, ¿cuántas membresías nos han dado? Entonces tenemos dos de cada una, tenemos dos para el plan básico, tenemos dos para el plan premium, y participar es muy sencillo. Como siempre, lo único que les vamos a pedir es que dejen un comentario. En este caso queremos que nos comenten cuál es el mayor arrepentimiento, si es alguno de los que vamos a decir en este podcast o si ustedes tienen alguno diferente que no hayamos mencionado, y qué les hubiera gustado saber antes como para no llegar a tener ese arrepentimiento, como decía usted, Exacto. para tener ese heads up y evitar que ocurriera lo que sea que llevó al arrepentimiento. Y recuerden que no solo es dejar el comentario, muy importante que llenen también el forms que les dejamos en la descripción, porque es la Ujú. única forma que vamos a tener para contactarnos con ustedes en tal caso de que sean ganadores. Exactamente. Entonces ahí les dejamos. Más o menos estamos dando como un par de semanas para que participen. Dejamos que se acumulen los comentarios. Por favor, llenen las encuestas. Justo literal en el giveaway pasado, una persona quedó de ganadora, pero no la había llenado. Entonces asegúrense de hacer eso. Y con eso dicho, ahora sí pasemos a los arrepentimientos. Entonces, aquí hubo un empate, de hecho, porque en nuestra encuesta, curiosamente, el arrepentimiento que más
comentarios tuvo fue el siguiente, fue estudiarla. ¿De qué me arrepiento más en medicina? De haberla estudiado. Entonces, claro, obviamente esto tiene un sesgo. A veces las personas como más ofuscadas con la carrera son las que están más dispuestas a dejar un comentario, a tomarse el tiempo de dejar el comentario. Entonces tomemos eso con un grano de sal. Pero sí, entonces como reacciona a esa estadística. Hijo pucha, me parece una estadística fuerte, como se dice, o sea, no nos podemos sesgar a que definitivamente entonces la gran mayoría de médicos se arrepienten de haber estudiado la carrera, pero creo yo que cuando uno habla, sobre todo con médicos graduados, ya especialistas y demás, creo que mucha gente, o sea, si bien no se arrepiente del curso que ha tenido en su vida, es como yo a mis hijos no les desearía que estudien medicina. Es Que eso es muy como, común. exacto, que es una forma en cierto modo de mostrar ese arrepentimiento, de decir, yo no me siento mal con lo que hice, pero creo que si ya sabiendo todo lo que viví tuviera que volver a hacerlo, no lo haría, Ujú. o por lo menos no es lo que quiero, por ejemplo, para mis hijos o para una persona menor que lo está pensando. Entonces, me parece algo fuerte. Sí. Diría yo que la principal reacción es decir que es algo fuerte, pero que no es tan infrecuente y que no es del todo como... Sí, que no es raro realmente Ujú. encontrar esa opinión. Pero creo que, como usted dice, hay que tomarlo con cuidado, porque no es que la gente diga, no, odio mi vida o cosas por el estilo. Yo creo que se arrepienten un poco más fue todo lo que tuvieron que hacer para llegar a donde están. No se arrepienten en el momento en el que están. No sé si tiene Uy, yo, sentido. yo sí siento que se pueden arrepentir del momento en el que están también. No, de Sí. acuerdo, pero digo que si decimos de la totalidad de toda la gente que diría ese comentario, estudiarla, yo creo que no todos van a decir cómo me siento infeliz en este momento, trabajando ya como médico o como médico especialista. Uy, no, Pero muchos sí van a decir como, no, no volvería a repetir el camino. O sea, como que ahorita bien, estoy viviendo bien, estoy ganando lo que quiero, pero no volvería a repetir el camino que me trajo acá. Por eso yo creo que el arrepentimiento no es ser médico, es estudiar medicina, ¿si me hago entender? Porque Uy, la profesión no es algo de lo cual uno se arrepienta todo el tiempo. Obviamente hay ok. gente que sí, no voy a decir que no. Sí, no sé, es que nosotros tenemos como una perspectiva muy favorable en medicina a pesar de Sí, sí, todos sus sí. problemas, pero siento que muchas personas simplemente no lo ven así. O sea, hablando con muchas personas me he dado cuenta que ese es el caso porque es que realmente a muchas personas les toca muy pesado y simplemente no se ve como la recompensa de todo ese esfuerzo, maltrato, etcétera. Entonces, no sé, ahí por ejemplo me gustaría saber la opinión de las personas porque yo sí creo que en promedio, una persona que se siente de esa manera, en ese momento sí También se siente así. se siente así. Sí, podría ser, podría ser. O sea, lo que le digo, no creo que sean todos, pero puede ser. De hecho, o sea, pensando ahorita ya, por ejemplo, yo que soy especialista, yo veo especialistas que igual son como, qué mamera, que porque tienen que trabajar en dos Mm. lados para ganar lo suficiente para pagar las deudas o para Sí. mantenerse, yo no sé qué. Creo que ese punto sí puede hacer que la gente se arrepienta un Mm. poco de ser médico. Pero creo que tocaría diferenciar como esos dos arrepentimientos. ¿Usted se arrepiente de ser médico o se arrepiente de haber estudiado medicina? Porque es diferente arrepentirse del camino al sitio en el cual uno está. Yo creo que sí nos podrían decir de qué se arrepiente más las personas, de Sí, cuál de yo esos siento, dos componentes. hace poquito, de hecho, estábamos hablando con un amigo y él me decía, yo básicamente yo le estaba contando que yo creo que en un futuro, no sé qué tan lejano, yo creo que no tan lejano, yo no creo que van a ser tantas décadas, muchas universidades van a comenzar a sufrir por que la gente se inscriba. Por muchas razones. Una, porque, por ejemplo, ahorita las matrículas están ridículamente costosas. Nuestra universidad, por ejemplo, creo que está como en 30 y pico de Ujú. millones de semestre. Eso me parece algo Absurdo, ridículo. sí. Eh, y ellos básicamente me decían, no, eso va a seguir así. Como no importa cuánto suba, la gente va a seguir yendo. Y yo, no, yo no creo, porque yo decía, eventualmente la gente se va a dar cuenta que las condiciones cuando uno se gradúa para muchas personas no son las mejores, que hay oportunidades de trabajo que dan una calidad de vida igual o mejor, como un montón de cosas. Y me decían, no, 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 es que siempre va a haber gente que hace eso. Eh, y no sé, yo simplemente
No cree. Yo creo que eventualmente la gente se va a dar cuenta de eso. Ya ni me acuerdo por qué fue que metí toda esta cosa. Porque creo que por el arrepentimiento de estudiarla, pero ¿sabes? Eso, Ya. eso realmente no es algo tan lejano como dice usted. O sea, el hermano menor de Sebastián Quintero, uno de mis mejores amigos de la residencia, él acaba de empezar no medicina, otra carrera como de economía, algo así, en el Rosario. Y en este momento ya las universidades están sufriendo por falta de estudiantes. O sea, un compañero de él como que hizo la entrevista y entiendo que no le fue muy bien en la entrevista. Le dijeron, ¿sabe qué? Vamos a repetir la entrevista en 2 semanas. ¿Es en serio? Es en serio. O sea, a ese nivel como de necesidad están o que los llaman y es como, no, venga para acá Sí. y tal. O sea, ya están en un punto en donde eso está pasando y yo creo que tiene que ver mucho con lo que usted dice. Uno, el costo. Dos, que la gente ahorita, pues lo que hablábamos que en un podcast pasado, ¿cuál es el trabajo ideal de los jóvenes ahorita? Pues Ujú. ser influencers, punto. Sí. Y para eso usted no tiene que hacer una Mm. carrera. Y creo que hay un tercer punto, por lo menos no sé, aquí en Colombia, porque uno diría, en Estados Unidos yo creo que esa lógica se aplica. Porque Estados Unidos tiene demasiada gente al punto de que si solo el 1% quiere estudiar, más toda la gente del extranjero que quiere ir a Estados Unidos a estudiar, pues Ujú. las universidades se van a llenar, Sí. porque allá va el 1% de todo el mundo. A Colombia no. En Mm. Colombia va la persona que no se fue y que se quiere quedar acá igual quiere estudiar. Entonces yo creo que las universidades van a empezar a sufrir. Sí, pero ya me acordé a qué punto quería llegar. O sea, todo eso iba al punto de que uno precisamente hace todo eso o las personas como están dispuestas a pagar toda esa plata y a pasar por todo eso porque creen que del otro lado hay una expectativa del otro lado. Cuando uno se da cuenta que esa expectativa en realidad no existe, es una ilusión que uno mismo creó, quién sabe por qué constructo, sino que es muy distinto, no que necesariamente es malo, o sea, yo no creo que el médico promedio, no sé, tenga un trabajo malo ni nada por el estilo. Creo que uno puede tener muy buen trabajo, pero sí es distinto como, o sea, uno tiene un género muy diferente, o Sí. sea, yo simplemente no sabía lo que estaba al otro lado. Yo sí entiendo como muchas personas después de hacer todo eso me dicen, uy, me arrepiento porque simplemente no sabía que eso era lo que estaba del otro lado. Entonces, no sé. Bueno, sí, es Yo, complejo, es complejo. Pero tiene sentido que sea el mm, arrepentimiento más sí, frecuente, o sea, diría cuando yo. yo vi Tiene eso todo ya el la verdad dije, sentido. tiene todo el sentido del mundo. Ese fue el de nuestra encuesta. En Reddit había uno que no era tan pesimista, era un poquito más sentimental. Entonces lo traduje al español y dice así. Como muchos han dicho, no mantener el contacto con los demás. Ese era el arrepentimiento. Y él explicaba, siempre tuve la mentalidad de que podía esperar hasta después del próximo examen, después del próximo bloque, etc. Pero luego mi padre murió. Mi hermano sufrió un accidente automovilístico grave, mi hermana fue hospitalizada por una psicosis inducida por manía y mis otros dos hermanos se mudaron, uno al otro lado del país y el otro al otro lado del mundo. Decir que aprendí sobre perspectiva sería quedarse corto. No hay nada más valioso que el tiempo que pasas con tus seres queridos porque al final del día esos recuerdos serán todo lo que tendrás. Pasé gran parte de mis últimos años reconstruyendo varias amistades que se habían debilitado por la distancia o por caminos de vida diferentes, y eso me ha hecho muy feliz. Asegúrate de llevar siempre contigo un poco de felicidad para superar los momentos difíciles. Uy, ese está más. Sí, no sé si optimista sea la palabra. Pero, Ah, pero sí, o sea, no habla de que por lo menos uno se arrepienta de estudiar toda la medicina, pero sí un aspecto creo que es fundamental en casi todas las carreras de medicina, que es abandonar muchísimas cosas por ujú. estudiarla, abandonar mucho del Y tiempo personal por particularmente estudiar. abandonar personas. Exacto. Mucho del tiempo personal con la familia, Ujú. con momentos importantes de la vida y demás. Me sentí Pregunta antes de esa parte, ponerlo en pausa. ¿Le pasó? diría que con algo así tan fundamental no, pero creo que diría que yo fui muy afortunado en el sentido de que, no sé, no tuve un momento como dramático en mi vida durante la carrera, ¿sí? O sea, no falleció mi papá, cosas por el estilo, que sí conozco personas que la han Mm, pasado y obviamente llevan a que se arrepientan de eso. Yo creo que de lo que recuerdo solo hay un arrepentimiento que tengo, que es como no pude ir a eso y fue definitivamente por la carrera porque no me dejaron, que fue el grado de mi hermano, como el grado sí, creo de que la lo había dicho. universidad. Pero aparte de eso, no. Pero entiendo que sí hay mucha gente que le ha pasado. O sea, Sí. a mí no me sucedió, pero creo que fue porque fui afortunado en el sentido de que no pasaron cosas malas en mi familia o cosas importantes durante mi estudio de la carrera. Pero ¿qué puede pasar Mm. completamente. A mí curiosamente sí me pasó y justo me pasó cuando decidí abandonar la carrera. Me pasó durante toda mi carrera, o sea, mientras estaba estudiando, nunca me sucedió.
O sea, siento que ahí fue curiosamente cuando yo más me alejé de todo el mundo, de mi familia, mis amigos, de todo el mundo. Y siento que no hubo consecuencias reales de eso. Siento que por eso como que lo tomaba un poco a la ligera. Pero cuando ya estaba en todo el proceso de la especialidad, en la última etapa, que literalmente me fui a Estados Unidos, estaba en ese proceso de rotaciones, estando ya como a las 3 semanas, se murió mi abuelo. Y eso, o sea, ahí fue que yo, porque pues no fue una muerte de sorpresa, fue una muerte esperada. Pero aún así, como que como que ese tipo de eventos Claro. siempre dejan un peso. Y cuando eso pasó, yo como que sí analicé las cosas con una perspectiva distinta. Y eso, de hecho, fue las cosas que más me ayudó a tomar la decisión de decir como, no, voy a arriesgarme y voy a irme por este otro camino porque, porque esto no lo voy a aceptar así como tan fácil. Entonces yo entiendo por completo este comentario. Ahora sí, entonces, ¿qué estaba diciendo como de No, reaccionar a de esto? hecho, precisamente estaba diciendo que me acordaba de que su video de por qué abandonó la medicina empieza con lo de su abuelo, pues Mm, con el ajedrez y demás, sí. etcétera. Y creo que le pasa a mucha gente. Hace poquito uno de los hospitalarios que tengo en donde trabajo, de hecho me habló de ese momento del video y él decía como sí, eso le pasa a mucha gente, que a Mm, él también, porque ahorita pues lastimosamente también se le enfermó el abuelo y demás. Entonces, creo que obviamente es un arrepentimiento que muchas personas tienen, pero yo también creo que es algo que poco a poco va a ir cambiando en cierto modo. No sé si usted opina lo mismo. Pues no sé, ahorita que yo tengo, no sé, mis estudiantes de medicina, yo siento que quizá la carga asistencial que tienen es menor, como que cada vez más la gente se está dando cuenta de la importancia de no abandonar todo lo demás, incluso las facultades, y tratan de ajustar eso. Obviamente falta muchísimo para que llegue a un sí, punto y ideal, obviamente más no en, todos. Sí. exacto, y más en países como acá, como Estados Unidos, que asumo que Reddit muy probablemente venga de allá, porque si uno habla con, no sé, España, pues allá la Sí, gente lo vive muy tienen bien, claro, eso exacto, lo tienen allá claro, está muy sí. claro. Lo mismo aquí dentro de Colombia, por ejemplo, si uno habla de Medellín, la formación en Medellín es mucho más humanizada en ese Es sentido que verdad. acá. Entonces yo creo que ese arrepentimiento va a depender mucho de uno en dónde estudie la medicina. Mm, Y creo que si uno le gustaría tener como un heads up de eso, yo creo que uno, si eso es muy importante para uno, que yo creo que debería hacerlo para todos, mm, uno debería tratar de entrar a un sitio en donde procure que eso vaya a pasar en la menor cantidad posible. No va a ser imposible que no ocurra, diría yo, pero que ocurra lo menos posible, ¿sí? Como priorizar dónde prefiere especializarse usted mm, y priorizar calidad de vida por encima de, no sé, como exigencia académica y demás, o solo tener un título con un nombre específico, diría yo. mm. Sí, eso es uno, como diseñar en la medida que uno puede la vida y sus rotaciones, elecciones de sitio, de especialidad X, Y, Z, para que uno pueda como como vivir su carrera acorde a sus preferencias. Eso es verdad, pero también enfatizaría lo que aprendí también y que como decidí coger como dos frases de Reddit. Una que ya la leí y la otra que resalta este segundo punto y es que también estar muy atento a esas acciones pequeñitas del día a día, porque a veces eso termina siendo uno lo que más se arrepiente. Entonces la voy a leer para que me entienda. Este dice así: lo que más me arrepiento es no devolverle la llamada a mi papá. Entonces él dice: estoy en mi segundo año de medicina y mi papá murió este fin de semana. Perdí su llamada mientras estaba muriendo porque estaba estudiando. Daría todo por poder hablar con él una última vez. Pensé que hablar una vez a la semana era suficiente. Nunca me arrepentiré de nada más en la vida. No pospongas las llamadas. Sí, 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 sí. Son pequeños detalles que Pequeños cobran importancia cuando detalles. llega a pasar Mm. un evento como esos. Sí, sí, sí. Creo que Yo es me, de yo, eso. me- yo cuando, porque a mí, por ejemplo, me pasaba que yo muchas veces estaba estudiando, llegaba mi mamá a darme un abrazo y yo, y me duele aceptarlo, pero ya es como que me estresaba porque me está interrumpiendo. Y uno se siente como muy, la palabra creo que es entitled, no sé cómo se traduce bien, como Sí, como con derecho de. con derecho, Ujú. sí, como pero en verdad, aunque la medicina es muy importante, aunque la carrera es muy importante, todo eso es secundario a final de cuentas. Claro, completamente de acuerdo. Sí, porque lo mismo, o sea, así como esa persona comenta eso, uno no sabe si en su caso, Dios no quiera, ese era el último abrazo, cosas por el estilo, que son cosas fundamentales. Sí, yo creo que el heads up más importante es tratar de planearlo, pero si uno no lo logra planear,
igual priorizar en la mayor cantidad de medida que pueda. O sea, obviamente uno no puede dejar de lado su carrera completamente, pero tampoco que eso se vuelva la prioridad. Hacer todo lo posible para que siempre la prioridad sean como las cosas que más importan, porque, uy, sí, de acuerdo que eso en su momento, cuando pasan las cosas, es que yo creo que uno más se puede arrepentir de esas Totalmente. pequeñas acciones. Arrepentimiento más votado en Reddit número 2, haber entrado queriendo ser la mejor. Compararme, ella dice, con los demás persiguiendo las mismas metas sin pensar o priorizar sobre mis sueños verdaderos. ¿Qué opina de esto? Complejo, complejo y siento que, o sea, diría que los dos arrepentimientos anteriores que hablamos, si bien son más frecuentes, como que, o sea, diría que no todo el mundo los tiene, como cómo decirlo, pero yo creo que a pesar de que ese no lo dijeron tanto, yo creo que eso sí le pasa a absolutamente todas las personas que entran a medicina, es como lo que quiero decir. Mm. Yo creo que ese verdaderamente sería el arrepentimiento más frecuente que cualquier persona Ujú, puede tener porque la medicina, eso no solo pasa en medicina, pero yo creo que medicina es un gran ejemplo de eso, en donde usualmente uno entra a medicina habiendo sido el mejor de su colegio. ujú, Y no sé, después le fue muy bien en medicina y entra a la especialidad habiendo sido el mejor de su promoción de su universidad. Y cada vez eso se va volviendo más estrecho, cada vez está usted con gente que es más buena. ujú. En esa área específica. Exacto, y ser el mejor ahí es imposible. Y lastimosamente yo siento que en el colegio uno lo forman mucho con la mentalidad de ser el mejor, Sí. de que es el mejor, o le dan, diría que más retroalimentación positiva de la que uno verdaderamente debería recibir porque a uno le vaya bien. No sé Sí, si, o sí, sea, sí, como sí. que, y eso pasa muchísimo, ¿no? De que cuando gente pasa del colegio a la universidad le pega durísimo dejar de ser el mejor, dejar de ser el que felicitan, dejar el ser al que miran, por así decirlo. Em, entonces yo diría que este sería como un consejo que uno le debería dar a todas las personas que entran a medicina. Obviamente los dos anteriores también, por supuesto, pero creo que los dos anteriores la gente no lo vería como tan tangible en su día uno de medicina, mientras que Mm, esto sí sería algo que uno desde el día uno de medicina debería decir, aquí es muy difícil que yo vaya a ser el mejor, por sí. no decir imposible. Y cada vez que vaya especializándome más, va a ser aún más difícil y aún más imposible ser el mejor. Mm, Y no sé, yo lo he dicho también varias veces, o sea, pensar en ser el mejor es, yo creo que es el peor pensamiento que uno puede tener, es el pensamiento como de autosabotaje para uno mismo, porque es la fórmula perfecta para uno estar arrepentido, para uno estar triste, para uno estar con presión que no debería, ujú. desesperado. Es la fórmula perfecta para las cosas negativas que uno tiene que tratar de evitar sí o sí en la carrera de medicina. Totalmente. Yo aquí tengo dos comentarios. El primero, para los que quieran como ver un poquito más de tema, yo hice un video completo que se llama, si no estoy mal, el título es La paradoja del estudiante de medicina. Lo pueden poner así y les va a salir en YouTube. Ahí hablo un poquito de justo eso que estamos hablando. Y lo segundo, a mí particularmente me resonó esta última parte, la de persiguiendo las mismas metas sin pensar o priorizar mis sueños verdaderos. Eso me gustó mucho porque siento que, y eso yo no había reflexionado tanto, pero siento que muchas personas cuando entran a la carrera no caen en cuenta de que no necesariamente, o sea, es decir, uno entra y uno como que asume que lo que todo el mundo hace es el camino por hacer. ¿Y qué es lo que todo el mundo hace? ¿O qué es lo que todo el mundo parece hacer? Uno le dice, no, no, pues uno entra, se gradúa, se especializa. Uno entra, se gradúa, se especializa. Es como, y uno como que asume, ah, bueno, yo voy a entrar, me voy a graduar, me voy a especializar. Yo era como tan natural, que se sentía como tan el único camino, que en ningún punto de en ningún punto de la carrera, hasta muy, muy, muy adelante, se me cruzó por la cabeza, oiga, tal vez no, tal vez hay otro camino. Y ahorita pues que ya tomé otro camino, es que ya he recibido correos y he hablado con amigos que han tomado muchos otros caminos. Es como, oiga, interesante saber que habían otras opciones, que no era, que no todo el mundo se gradúa, se especializa, que hay personas que se gradúan y se van a la industria farmacéutica, que se gradúan y luego se vuelven emprendedores y ponen su empresa, que se gradúan y se van a hacer su patente de alguna cosa y hay muchas opciones. Eh, y eso lo digo porque a veces uno sabe que el sueño, o sea, uno eventualmente, no sé, el problema es que uno a veces no se da cuenta temprano, pero uno en séptimo semestre, octavo semestre, dice como, "Ah, tal vez esto no me mata tanto, pero es que ni modo, todo el mundo entra, se gradúa, se especializa. Entonces es lo que yo voy a hacer, pero tal vez no es lo que me llena, tal vez no es
necesariamente lo que yo realmente quiero hacer, pero simplemente es lo que hay que hacer, ¿no? O tal vez hay gente que ni siquiera entra en eso, sino que simplemente sigue con esta mentalidad de quiero ser el número uno. Y no importa si si el número dos o el número uno es 3 veces más infeliz, si con tal de yo ganarle a ese, ya. ¿No? Y entonces ahí se vuelve una competición hacia el fondo. Pero sí, entonces yo les, o sea, mi lección para ahí, como, porque este es uno probablemente de mis arrepentimientos con los que más razoné, es ese, es como, échenle harta cabeza si la meta que están persiguiendo es realmente la meta que quieren perseguir. Porque a veces suena muy obvio, a veces uno dice como, obviamente, como yo quiero hacer esto, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es esa. Hay una frase muy bonita de Alan de Botton em, que dice como que no hay nada peor que obtener lo que uno quiere y darse cuenta que eso no era en absoluto lo que uno necesitaba desde el principio. Entonces, sí, yo les diría eso. ¿Algo que decir? Sí, yo creo que relacionado con lo que usted estaba diciendo, tengo dos testimonios como muy que sirven mucho para esto, diría yo, como para ejemplificar lo que estamos diciendo. Uno de ellos precisamente es de alguien con quien me reuní hace poquito, de Julián. Él, él entró muy rápido, lo que uno en teoría quiere, sí ¿Entró o a sí, qué? para a ortopedia, Ajá, a residencia de ortopedia, sí, pero rápido. O sea, él se graduó y a los 6 meses, si mal no estoy, ya estaba en un programa de residencia de ortopedia y claro, era el sueño que él claro, o tenía, sea, etcétera. Logré lo que tenía y estábamos reunidos la semana pasada y él me decía muy rápido, me di cuenta que precisamente eso, como que yo siempre pensé que ese era el sueño, pero ahí estaba más infeliz de lo que pensé mm, que hubiera podido llegar a ser ya estando en un programa de residencia y tomar la decisión de renunciar, de decir esto no es lo mío y me voy de acá. Obviamente, pues es algo que fue muy difícil inicialmente para él, porque precisamente es ir en contra de ese sueño sí. que yo tenía. Entonces, yo diría que no solo es como plantearse eso, sino también entender que si uno está dentro del sueño que tenía y se da cuenta que no es, renunciar no está mal. Sí. Para nada, creo que usted es el ejemplo perfecto de eso, pero hay demasiados ejemplos de que renunciar no está mal si uno está en un camino que simplemente se da cuenta que no es, porque puede que uno se dé cuenta tarde. Yo hablaba de eso Mm, con él, menos mal usted pasó rápido y se dio cuenta rápido, pero si uno se da cuenta a la mitad o cosas por el estilo, pues tampoco va a estar mal a la mitad salirse si eso es lo mm, que usted no quiere y usted ahí va a ser como infeliz. Entonces yo pondría ese como primer testimonio. Y el segundo es precisamente si usted sí está en el sueño, por ejemplo, en mi caso, yo sí la especialidad es lo que quería y es lo que amaba, pero creo que usted y yo siempre hablábamos de qué íbamos a hacer después de ser ujú, internistas. Yo nunca me vi siendo solo como un internista. Ahora no me veo de otra manera, estoy 100% seguro que es lo que quiero, pero muchas de las personas a las que les cuento no voy a hacer nada más son como, ¿pero por qué? sí. O sea, como que juzgan el Sí. hecho de uno no perseguir ese sueño de los Y demás. lo peor es cuando llegan y dicen como, no, pero es que ¿quién se queda solo internista? Exacto. O sea, es una mala decisión. Y comienzan a poner todos sus prejuicios en usted. Y lo peor es que mucha gente sí cae ante la presión de eso y dice como, uy, ¿será que sí tengo entonces que supra especializarme? Y terminan casi que creando su vida alrededor de las opiniones del resto. Y luego se preguntan, ¿y por qué no soy feliz? Exacto. Entonces creo que ese punto es muy importante porque como usted dice, todo el mundo juzga, todo el mundo es como, ¿cómo va a ir solo de eso no es suficiente para vivir, demás. Y yo soy como, me siento perfectamente feliz como estoy, creo que no es necesario como nada adicional. Y dentro de una de esas conversaciones que yo tuve cuando le dije a una persona, yo no quiero hacer nada más, me dijo, pero ¿cómo así? O sea, ¿usted no sueña ser referente de algo? Y yo fui como, es lo que menos Menos sueños, sueño sí. en mi vida. Porque ser referente de algo significa estar, no sé, yo a las personas que conozco que son referentes de algo, son personas que no tienen vida, que tienen reuniones de las 4 de la mañana a las 8 de la noche y yo Mm. digo jamás, o sea, espero si algún día llego a estar así, ojalá que me peguen una cachetada y me digan qué está haciendo con su vida, Sí. ¿sí? Entonces, creo que, o sea, está bien renunciar y está bien también saber cuándo parar en esa meta ideal. Ujú. Porque yo me di cuenta temprano también en la residencia como ya, no más. Y ahorita graduado, aún más digo, no más, no voy a hacer nada más. Totalmente. Entonces, como para complementar. Les tengo una frase ahí muy relacionada a lo que estamos hablando de James Clear. La vi la semana pasada, me parece muy bonita. Dice, The person who experiences the consequences should make the decision. Uno muchas veces hace las decisiones en base a lo que opina el papá, la mamá, el hermano, la novia, lo que sea. Ninguno de ellos va a tener que llevar las consecuencias de las decisiones, sino uno. Entonces, para que lo tengan en mente. El tercer arrepentimiento es poner mi vida en pausa esperando tener más tiempo.
La persona dice, no tendrás más tiempo y no deberías dejar que la carrera de medicina se convierta en toda tu vida. Vete con tus amigos, pasa tiempo con tu familia, disfruta tus pasatiempos. Dice, ahora yo estoy mejorando en esto, pero durante los primeros 2 años prácticamente no hice nada más que estudiar y ni siquiera tengo las mejores calificaciones que lo respalden. No dejes que la medicina te consuma por completo. Bueno, creo que se relaciona un poco con, sobre todo con parte del primer comentario que habíamos Ujú. dicho, pero creo que me parece interesante porque toca cosas que no solo es como la familia y demás, sino uno mismo, que Sí. creo que es como algo primordial, que cuando uno entra a la carrera muchas veces uno no solo descuida esas cosas importantes que hablábamos y esos pequeños momentos, sino que uno se descuida a uno mismo, o sea, uno mismo Ujú. se descuida en hacer ejercicio, en comer bien, en hacer las cosas que le gustan, en distraerse y como que se encapsula muchas veces en solo estudiar y eso también hace parte de esa fórmula perfecta para ser un estudiante de medicina Ujú. infeliz y Sí. arrepentirse y todo este tipo de cosas. Mm, entonces creo que también, o sea, junto con lo que habíamos dicho del segundo comentario, este sería como algo que uno le tendría que decir a un estudiante de medicina desde el momento número uno de su carrera, como no vas a ser el mejor y tampoco tu vida puede ser solo la carrera de medicina. Eh, y creo que eso deberían como promoverlo en las facultades, o sea, me explico, a uno le deberían enseñar a hacer cosas diferentes a la medicina, creo yo. No sé usted qué opina. ¿Cómo así? Eh, ¿Cómo sería eso? o sea, como que siento que a nosotros siempre nos dicen que nosotros tenemos una adolescencia tardía y es verdad. O sea, si yo me comparo con o sea, mi primer trabajo de la vida real Ah, sí, empezó hace eso es 2 meses. totalmente verdad, sí. Empezó hace 2 meses. O sea, yo empecé o sea, si no fuera por todo esto que surgió por el canal y demás, yo hasta hace 2 meses estaría recibiendo mi primer sueldo Sí, sí, eso es por verdad, empezar eso a es trabajar a cierto. los 28 años y yo hice las cosas rápido. O Sí, sea, es yo verdad. pasé de una a todo. Mm. Entonces, a lo que me refiero es que yo siento que en medicina nos deberían enseñar a nosotros que uno lo mejor que puede hacer para su vida es diversificar sus ingresos y no depender solo de la carrera. No sé si eso tenga sentido, pero yo creo que eso no lo deberían por lo menos Ajá. mencionar, ¿no? Como hay otras cosas, hay otros hobbies, hay otras vainas que uno puede explotar y uno no debería quedarse enfocado solo en la medicina, en la medicina, en la medicina. Porque uno se gradúa y se da cuenta de lo que hablábamos ahorita, que económicamente no es que vivamos mal, pero que uno diga que la retribución es suficiente. O sea, con el salario de un médico general, si usted sale debiendo toda su carrera de medicina ahorita que está costando 35 Mm, millones de pesos, ¿en cuánto tiempo la va a pagar? mm, ¿Y en cuánto tiempo se va a poder especializar? Porque especializar van a ser 3 años más pagando 30 millones de pesos al semestre. mm. Entonces yo siento que nos deberían, quizá no hacer otras cosas, pero sí nos deberían enseñar un poquito de toda la parte económica y cómo uno puede manejar sus propias finanzas, porque uno es pésimo en eso. Y yo siento que los médicos somos los peores que Sí, muy existen en eso. malos. O sea, los administradores, los economistas, los ingenieros, los abogados, a todos ellos, en cierto modo, les enseñan algo de economía y de cómo manejarse en ese aspecto. Nosotros no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Mis amigos administradores siempre dicen, los médicos, ya cuando son especialistas y demás, tienen plata, pero no saben qué hacer con ella. Nosotros no sabemos absolutamente nada qué Sí, hacer es con verdad. Eso dinero. es de hecho de las cosas que yo más... O sea, yo cuando tomé la decisión, por ejemplo, de alejarme de la carrera estándar de medicina, casi que por miedo, yo dije, ¿cómo me toca aprender de cómo generar dinero y cómo manejarlo? Y yo dije, ¿cómo no aprendí esto antes? Esto es... Además es tan sencillo. O sea, cuando uno lo aprende es como... Y estaba ahí, o sea, es que no me tocó ir a Harvard, ¿no? Eso estaba en YouTube, pues, la cosa más sencilla de aprender del mundo. Pero claro, uno como que asume como, no, si yo hago mi trabajo, voy a ganar mi platica, ya, ahí está. No, pero en verdad sí, sí estoy de acuerdo con eso. Pero volviendo como al punto ¿Por qué nos fuimos por severa tangente? Lo de siempre. O sea, yo a lo que me refería es que estoy de acuerdo en que uno debe priorizar sus momentos y demás, pero así como uno no debería poner pausa en su vida, como para estudiar la carrera de medicina, yo siento que uno tampoco debería poner pausa para explorar Otras otras cosas. cosas. Ese era mi punto. Ok, ok. Para explorar otras cosas. Sí, es verdad, porque es que siento que el punto me gusta mucho y el punto es fácil de mezclar con el primero. Decir, es lo mismo. No, no es lo mismo. Son parecidos, pero el sentimiento creo que es distinto. El de sentir como, es que este punto de mi vida es muy importante. Voy a poner el resto de cosas en pausa porque esto es muy importante. Si uno tiene esa mentalidad, toda la vida se le va a pasar frente a los ojos.
Porque esto de ahorita, este parcial va a ser muy importante. Y luego el siguiente, y luego el siguiente, y luego el parcial de la residencia, y luego el parcial dentro de la residencia, y luego el parcial ya para graduarse la residencia, y luego va a ser muy importante conseguir trabajo, y luego va a ser muy importante cada paciente para no matarlo. O sea, todo siempre va a ser muy importante, sobre todo en una carrera así. Entonces la vida le va a pasar a uno los ojos, uno tiene, y por eso voy a repetir esa frase que una vez nos la dijo un interno, el juego no se vuelve más fácil, uno se tiene que volver mejor. Y eso yo sé que a veces es un estándar que suena muy alto, pero es verdad, si uno quiere tener un cierto, como una cierta calidad de vida aquí, uno tiene que aprender a manejar lo que le están pidiendo con lo que uno también quiere tener. Si no, esto le va a drenar la vida a uno. Sí, de acuerdo. Y yo creo que parte también de eso de uno ponerse como prioridad. Así como, Ujú. o sea, decíamos que la prioridad de la familia, yo no sé qué, ¿verdad? Pero en general, a fin de cuentas, yo siento que en la vida uno tiene que ser su También. primera prioridad. Si uno no se toma como prioridad, todo lo demás empieza a fallar. Su relación con la familia, su aspecto laboral, su aspecto académico. Entonces yo creo que ese mensaje lo que yo priorizaría sería eso y también que exploren otras cosas. Al que me salió Sí. como de la nada. Sí, es verdad. No, yo entiendo. Curiosamente, otro que no era el más votado, pero que lo quise poner aquí porque es el literal contraste del comentario que acabamos de decir, es este de acá. La persona dice, por otro lado, yo hice exactamente lo contrario y terminé sin tomar en serio mis exámenes de certificación. Esto me llevó en un camino largo en el que no conseguí plaza en el primer intento. Plaza, me imagino aquí se refiere a residencia. Si hubiera sido más serio con la escuela durante los primeros 2 años, definitivamente habría tenido un camino mucho más sencillo. Creo que parte de lo que decíamos sí es tener un equilibrio. O sea, obviamente yo me tengo que poner como prioridad, pero pues si yo me pongo a mí mismo como prioridad, dentro de mi plan de vida debe estar pues ser lo suficientemente bueno en mi carrera y en mi trabajo. Si yo asumo que ponerme a mí como prioridad es pasear, salir, etcétera, y ya, como solo pasarla muy bueno y hacer mis Mm. hobbies, pues así no funciona la vida. Entonces yo creo que el problema de ese arrepentimiento que tiene esa persona es que llevó al extremo el consejo, que cuando uno lleva las cosas al extremo siempre va del mal. Clavarse a estudiar únicamente va a estar mal, pero entonces dejar esto botado y dedicarse únicamente a las cosas que me gustan y que me generan placer y ya, creo que también está mal. Es llegar a Ujú. ese punto de equilibrio en donde yo entiendo qué necesito para ser lo suficientemente bueno, sin ser el mejor, ni buscar ser el mejor, pero al mismo tiempo qué necesito para que eso no genere que yo abandone mis hobbies, mi familia, mis gustos y demás. Yo creo que, o sea, está chévere que estén los dos juntos porque creo que toca como tener ese equilibrio. No es ni lo uno ni lo otro. Es como, o Sí. sea, lo que digo, como cuando yo me pongo a mí mismo como prioridad, tiene que ser mi yo completo, mi yo ahora, mi yo a futuro que quiero con mi vida, sino solo el disfrute de ahora y ya. Sí. A mí, y yo sé que yo siempre que menciono hay comentarios hay crítica en los comentarios, pero es que él tiene sobre todo unas analogías muy chéveres. Jordan Peterson tiene como una máxima que él dice que uno debería vivir de tal forma que optimiza su bienestar como si uno fuera diferentes personas, como si uno quisiera optimizar el bienestar de mi yo hoy, de mi yo en una semana, de mi yo en un mes, de mi yo en un año, de mi yo en 10 años. Si uno se comporta de tal forma que uno optimiza el bienestar de todos sus yo, uno va a llegar a ese punto medio. Porque claro, que si yo solo optimizo el bienestar de mi yo ahora, el yo de 10 años va a sufrir. Pero si yo busco como el punto medio en el que todos están más o menos bien, ese es más o menos a lo que le tengo que apuntar. En el que el yo de ahora disfruta un poquito, pero no a expensas de que el yo en 10 años esté en la Z. Entonces es más o menos eso. Creo que es una buena, a mí me ayuda a pensar eso. Es como, cada vez que yo hago algo, yo digo como, bueno, puedo divertirme ahorita, pero no puedo pasar, no sé, toda la semana no haciendo nada. Es como, porque me tengo que preocupar también por el yo de 10 años. A mí me parece, a mí me gusta mucho esa máxima. Hay una, es que no me sé el nombre del actor, el que actúa en Interestelar. Y en Dallas Buyers Ay, Club y sí, todo eso. Bueno, no me ese acuerdo. actor cuando ganó el Oscar tiene un discurso en donde básicamente dice, o sea, él dice, cuando a mí me preguntaron quién es mi héroe, y él dice, mi héroe soy yo en 10 años. Y le dicen, ah, bueno, pasan los 10 años, bueno, ¿y ahora quién es su héroe? Y él dice, mi héroe sigue siendo yo.
pero ahora en 10 años. Y va a lo mismo, o sea, uno siempre tiene que hacer las cosas pensando en el ahora, obviamente, pero en qué quiero yo en 10 años. Y él decía eso, si yo siempre me veo a mí mismo en 10 años y esa es mi héroe, voy a hacer todo lo posible por cada vez ser alguien mejor. Nunca voy a llegar a un punto en donde ya llegué a todo lo que quería mi vida, no, uno siempre va a tener cosas adicionales que va a querer, precisamente para todos esos posibles yo que estábamos hablando, Ujú. que estén bien. Entonces creo que eso es fundamental Sí, de combinar estos dos comentarios. es verdad. Siguiente preocupación, o bueno, siguiente, qué pena, arrepentimiento. Dice, preocuparse demasiado por las calificaciones y puntajes mientras descuidaba las conexiones profesionales. Este me llamó la atención. Y está bueno. Tenía la falsa idea de que todo se basaba puramente en el mérito y que si obtenía puntajes en el percentil más alto y todos los honores, las residencias se pelearían por mí. Pero no, las conexiones importan, chicos. Si necesitas dice, sí necesitas buenas calificaciones como base, pero muchas veces se trata más de a quién conoces. Me pareció interesante. ¿Qué opina de eso? Un gran consejo, definitivamente. O sea, como un gran arrepentimiento, pero o sea, lo que da de consejo es espectacular, siento yo. Y creo que, como lo dice él, lastimosamente es algo que uno aprende muy tarde en la carrera. Volvemos a lo mismo, que en el colegio, que al inicio en la carrera uno siempre es quién es el mejor, quién tiene la mejor nota. Y usted se gradúa y va a buscar trabajo. Y de su hoja de vida, su promedio está en un sitio así. O Sí, sea, sí, y literal. ya, si ganó alguna mención de honor de pronto por su promedio, bueno, también quizá estar ahí le Ujú. ayudará en algo, pero no más. Es un renglón. No más. O sea, exacto, es un reglón de todo lo que usted tiene que demostrar para ganarse un puesto Y de y trabajo o de lo peor residencia. es que ese renglón puede que ni lo lean, porque de que lo lean o no lo lean depende de muchas veces si el contacto lo recomendó a uno para que la miraran en primer lugar esa hoja de vida. Sí, o sea, creo que es fundamental. Creo que no sé, siento que, por ejemplo, a mí ahorita con conseguir trabajo es algo que jugó muchísimo. O sea, como el hecho de entrar a un sitio en donde yo había estado en el pregrado, en donde la que es la directora me conocía, en donde, pues, no sé, en cierto modo confía en mí, creo, o eso siento, jugó mucho a favor de que me llamara y me dijera, oye, ¿te interesa venir a trabajar como a ser parte de este equipo? Yo, obviamente, sí. Ujú. Y ahí no jugó en nada mis notas, ni si me fue bien en la residencia, ni nada Sí. por el estilo. Entonces, creo que estoy completamente de acuerdo con esa persona. Le añadiría el hecho de que sí, obviamente las conexiones importan mucho, pero también el cómo uno forma esas conexiones. Ujú. O sea, me explico, porque la gente, como él dice, que los puntajes, que las notas y yo no sé qué, eso no importa en nada. Si usted piensa a veces los doctores de quien más se acuerdan en una rotación, es de la persona que más, no sé, les ayudó, que más estuvo dispuesta, que tuvo la mejor actitud. Sí. Entonces creo que ahí va lo mismo. Si usted en esa rotación está solo pensando en destacarse por ser el mejor, pero cuando Ujú. necesitan un favor No o está presente. Sí. cuando se dan cuenta que a usted no le importa nada cuando están en revista, de usted no se van a acordar así usted Sí. haya tenido la mejor nota. Entonces yo creo que no solo es que Ujú. las conexiones son muy importantes, sino uno cómo forma esas conexiones, diría Sí. yo. A mí, por ejemplo, lo que digo ahorita me sirvió muchísimo y creo que en la vida en general me ha servido demasiado y creo que todo el mundo se da cuenta de eso. No, por ejemplo, usted, yo no sé, usted me dirá, pero para irse para Estados Unidos usted era percentil 99 y en los steps y obviamente eso suma, pero si usted no va con una carta de recomendación, Total. si usted no va, es como... Hay muchos percentiles Sí. 90. O sea, de la cantidad de gente que va al SMLI, el Ujú. percentil 99 resulta no ser algo tan wash. Hay bastantes Sí. percentiles 99. Resulta que ese 1% son miles de personas. Exacto, entonces a fin de cuentas eso pasa a ser un Sí. segundo renglón. Entonces me parece algo fundamental que también habría que decirle al estudiante de medicina de primer día. Sí, totalmente, totalmente. Y eso a veces se ven cosas tan... Yo, por ejemplo, yo decía como, yo no entiendo a la gente por qué va a simposios, a congresos, como en congresos uno no aprende. Y era como, es que eso es lo de menos muchas veces. A veces importa más el networking. Y eso yo no lo entendí, por ejemplo, hasta que entrevisté a muchos de los de las residencias. Había algunos, por ejemplo, que me contaban que ellos habían perdido el step, que en mi mente perder el step, como esa parte de academia, no sé, automáticamente ya no vas a pasar. Él me decía, no, sí, porque yo pasé haciendo muchos contactos en simposios, no sé qué, esos me ayudaron a pasar. Y era, ok, aquí está ese secreto. Pero no se da cuenta hasta que lo Lo descubre. necesita. Ujú. Siguiente arrepentimiento. Este dice, mi mayor arrepentimiento de M1 es de primer semestre en Estados Unidos,
fue no Ok. haber priorizado mis pasatiempos. Recuerdo que al final de ese año, cuando mi novio y yo aún estábamos conociéndonos, salimos a una cita y me preguntó cuáles eran mis hobbies. Me puse a llorar en el restaurante porque intenté recordar intereses o actividades que me hubieran hecho feliz en los últimos 10 años y no encontré ninguno que siguiera haciendo. Desde ese día hemos hecho todo lo posible por jugar y disfrutar al máximo. No he mirado atrás. Creo que va bastante de la mano de cosas que hemos dicho, pero creo que, o sea, por ejemplo, en el comentario pasado nos enfocamos mucho que en el yo y en Ujú. crecer y demás, pero creo que nuevamente, o sea, como si bien no tiene que ser la prioridad de uno, el disfrute es algo que uno no puede dejar de tener en la carrera. Yo creo que ese es el mensaje, el ¿Abandonó disfrute. hobbies? Sí, sí, tocar piano. Ah, sí, usted me había Tocar contado el piano, piano. tocar piano. Todavía está dentro de mis planes, ahorita que me mudé y demás, volver a comprar un piano y volver a empezar, pero dejar de tocar piano. Creo Mm. que, o sea, incluso lo dejé antes de empezar la carrera. Yo me acuerdo que en mi último año de medicina, yo dije como, o sea, había una cosa que yo hacía en el colegio que era el bachillerato internacional y si yo sacaba un puntaje específico, tenía beca del 100% garantizada en el Ujú. Rosario. Entonces yo dije, tengo que Tengo sacar que ese sacármelo. puntaje, porque pues en ese momento mis papás económicamente no tenían cómo financiarme el Rosario. Entonces yo dije, tengo que sacar ese puntaje. Y me acuerdo que cogí y yo en ese momento tenía una banda con unos amigos del colegio y yo les dije, Muchachos, no puedo más. El tiempo que nos reunimos todas las semanas a ensayar y yo no sé Lo qué, necesito. lo necesito y lo voy a utilizar para estudiar. Yo creo que utilicé el 10% de ese tiempo realmente estudiando. Ujú. Finalmente me dediqué a hacer otras cosas. Simplemente esos sábados en la mañana, no sé, o mis papás me pedían algo, o tenía que O salir a se hacer algo, o despertaba más simplemente, tarde. exacto, simplemente me daba pereza estudiar. Ujú. Yo creo que si hubiera estado en la banda, hubiera probablemente disfrutado un poco más mi Ujú. último año porque esos momentos eran muy chéveres y muy interesantes. Y probablemente hubiera sacado el puntaje que saqué que Sí. necesitaba. O sea, Sí. entonces creo que o sea, lo que yo más sacaría de este arrepentimiento es eso. Si bien no debe ser la prioridad de uno y uno no debe soltar las responsabilidades por eso, tampoco uno debe abandonar todas las cosas que lo hacen feliz, porque eso es precisamente lo que lo mantiene uno a flote en momentos difíciles de la carrera, de la vida y demás. O sea, esos momentos de disfrute, las relaciones que uno tiene en esos momentos de Ujú. disfrute, eso sería lo que sacaría yo de ahí. No sé qué opina. Sí, totalmente de acuerdo. Yo abandoné muchos hobbies y curiosamente me di cuenta algo un poquito triste cuando los retomé. Cuando ya por fin otra vez volví a tener el tiempo, me di cuenta que muchos de ellos ya no son lo mismo cuando ha pasado el tiempo. ¿No? Es como ese hecho de que uno no se puede bañar dos veces en el mismo río. Una vez los puede retomar con toda la actitud, ya con el tiempo, y simplemente no es lo mismo. Es como este sueño que tienen muchas personas de voy a volverme millonario cuando tenga 60 años, voy a viajar el mundo. Tal vez viajar el mundo cuando uno tiene 60 años no es igual a cuando uno tiene 20, 30. Entonces, tal vez uno no pueda viajar por tanto cuando uno tiene 20, 30, pero ese uno o 2 que no se puede viajar, a veces tiene más sentido que amarrar toda la plata, esperarse hasta que uno tenga 60 y ahí sí viajar por todos lados. Tengo miedo de que eso me pase con el piano. No, no, o sea, porque yo siento No. que en parte es por lo que usted dice. O sea, yo obviamente cuando tocaba piano después de empecé a tocar piano como desde los 8 años. Ujú. Entonces, obviamente, la calidad que podía tocar en el piano a los 17 que estaba cuando lo abandoné, no va a ser la que tengo ahorita. O sea, ahorita va a ser retomar, volver a hacer. Y yo creo que eso antes le puede generar a uno como más Sí, arrepentimiento, como, yo podía hacer esto antes y otra vez. Y total. obviamente la motricidad que uno tiene ahorita no va a ser la misma que tenía de Eso, niño. O sea, ¿sabe con qué me pasa? Con el fútbol. Yo era bueno jugando fútbol y lo disfrutaba mucho y mi cuerpo me respondía. Cuando fui a jugar fútbol me sentí como un anciano. Y eso que yo hago gimnasio y todo, pero simplemente como que, sí, como que se fue. sí, Eso no vuelve a ser se igual. fue y me lesioné y no, eso fue terrible. Bueno. Bueno, arrepentimiento número 7. Creo que vamos en ese. No vincularme a más proyectos de investigación. Yo al final tenía uno, nada más, que no tenía nada que ver con mi especialidad, dice esta persona. Y eso generó estrés cuando apliqué la residencia porque me lo preguntaron bastante durante las entrevistas. En fin. Eh, Creo que es el primero con el que no estoy tan de acuerdo. Creo que usted Ujú. va a ir de la mano conmigo. Pero sí, yo siento que como hemos dicho muchas veces, la gente le da más importancia de la que debe a eso. Diría yo, bueno, no sé, o sea, obviamente no conozco a la persona ni sé qué eso diría, pero pensaría yo
que si se están enfocando tanto en preguntarle a uno la parte de investigación, es porque hay otras cosas que uno no tuvo para destacar. Yo siento que la investigación pasa a un plano mucho menor, dependiendo de uno que tenga para ofrecer en un programa, además de lo que uno, de cómo uno oriente una entrevista o cosas por el estilo. Y creo que es algo que los dos nos hemos dado cuenta y que también hemos mencionado acá. A fin de cuentas, uno se da cuenta que lo que le gusta en términos académicos, si uno lo explota, termina siendo su carta de presentación. Ujú. La carta de presentación no tiene que ser la que necesariamente todos creen que sirve, que suele ser la investigación. Sí. Entonces diría yo que ese sería un estrés que uno no debería tener. Que ese sería un estrés que uno no debería tener. Yo entré a la residencia con un paper de investigación que realmente no es que yo dijera, uff, era el qué paper. No, o sea, realmente no. Y cuando uno habla con las personas que entrevistan, eso es como en lo que menos se suelen fijar. Sí, como que asumen en cierto modo que si alguien se está presentando ahí, seguro tendrá alguna publicación en medicina interna y seguro le gustará medicina interna, pero ¿qué más tiene? Mm. Que en mi caso fue la docencia, el canal, tutorías, explotar eso que a mí más me gustaba de la carrera. Entonces yo no estaría tan de acuerdo con ese arrepentimiento. No sé qué Sí. dice usted. Yo aquí daría una recomendación general y es, si ustedes no saben si les gustaría o no, tomen Inténtelo. caso del consejo ahorita de exploren. De pronto les va a gustar mucho. Hay gente que le encanta, yo no sé por qué, la investigación. Entonces, de pronto les guste mucho ahí y eso pues puede ser un plus. Si de verdad les gusta, se pueden volver muy buenos y eso de verdad es un plus para algunos programas. Pero sí, definitivamente, eh, ¿qué opino yo? Creo que por lo menos tener un paper no es algo malo. Entonces, si logran conseguir, no sé, meterse en algún paper. Eso, yo eventualmente aprendí, eso no es muy difícil. Ahí uno es simplemente buscar a aquella persona loca que publica como un desquiciado, decirle, quiero publicar algo, tengo toda la actitud, le hago la base de datos que sea, clavarse un poquito un semestre y uno saca un paper. Y ya uno dice, listo, lo completé. Pero de que eso tenga el mayor impacto, No no mucho. necesariamente. A nadie lo meten porque publicó un artículo en una, en una residencia. Sí, esa nunca va a ser la razón. Entonces sí, realmente busquen más bien su distintivo. Sí, yo creo que quizá de pronto algo que sí le pudo pasar a esa persona que yo sí daría como consejo es, dice, solo tuvo una publicación afín a mi especialidad. Y yo creo que muchas personas que buscan como ese Que no consejo que tenía sale de ese nada que ver. arrepentimiento Sí. es precisamente eso. Es como, "Oh, necesito publicar" y se meten En lo que sea. en lo que sea, como oftalmología y es como usted que quiere ser internista y es como, Sí, que esto que. eso se va a ver mal al momento de la entrevista porque van a decir, Sí, si usted quiere ser internista porque tiene 5 papers en oftalmología. sí, exacto. Y si uno no tiene cómo justificar, como no, es que yo me gustaba oftalmo, no sé qué, y luego me di cuenta, sino que simplemente es como, es que me metí por publicar, van a decir como, Esta persona quizá, no la tiene clara. exacto, eso puede jugarle en contra a uno. Y Sí. yo creo que me iría muy de la mano de lo que usted dice también, de que muchas personas que siguen este consejo o que no quieren tener este arrepentimiento, buscan como la publicación perfecta. Y por eso quizá hablan de proyectos de investigación, Mm. como meterse a algo que vaya a ser una revista Q1, yo no sé qué. Muchas veces eso no termina siendo importante. O Mm. sea, muchas veces el grado del nivel de publicación es como, bueno, muy chévere, ¿sí? Sí. O sea, como, entonces creo que es más fácil como si uno lo que quiere es tener una publicación o dos en su hoja de vida, Ujú. busque una publicación fácil, un reporte de caso Sí. de, de la especialidad que a usted le gusta, Ujú. no sé, algo observacional que usted pueda sacar con una base de datos que ya Sí. está creada de algo que a usted le gusta y ya, con eso usted puede cumplir ese requisito si lo quiere tener Y y ya. ojo, porque si por ejemplo ustedes están aplicando un sitio muy competitivo como Estados Unidos a una especialidad muy competitiva, como por ejemplo neurocirugía, que la gente entra con un promedio de publicaciones absurdo, como no sé, 12, 15, 30, una cosa así, que ustedes dicen, bueno, tal vez aquí tengo que publicar por lo menos una que otra cosita. Aquí tengan en cuenta que muchas veces eso es un proxy. A veces lo más importante es simplemente meterse en eso para conseguir buenos contactos. Eso termina volviendo a ser como el punto importante. Entonces, tal vez eso ni siquiera es lo importante. Si consiguen buenos contactos de otra manera, eso les puede ayudar De también. hecho, así, creo que así Miguel Quintero, él está haciendo neurocirugía en Mount Sinai y él entró ahí y ahí era donde estaba haciendo su proyecto de investigación. Yo no sé si él sacó papers o no, yo asumo que sí, pero Él estoy seguro sacó que esa no no fue sé la razón por cuántos. la que entró. Si quieren ver la entrevista, ahí hablamos exactamente cuántos. Si no estoy mal, él tenía algunos. Por lo que recuerdo, puedo estar mal. Creo que no eran un montón. Es que la cifra de como el aplicante promedio es una cosa ridícula, pero creo que no eran tantos. Y al final de cuentas, si no estoy mal, me dijo eso, como
Lo importante es contactos. Exacto, él hizo el match en el sitio en donde estaba haciendo su práctica de investigación. Yo estoy seguro que no entró por los papers que sacó, Sí, entró sí, por exacto. lo que demostró mientras estuvo allá. Es verdad. Bueno, las siguientes son relacionadas a salir del país. Entonces, hay dos corticas. Una dice simplemente no haber salido del país a especializarme y otra dice, que esta me parece un poquito curiosa, no haber homologado el título en otro país cuando me gradué. Ok. Opiniones. Bueno, voy a empezar por la segunda, de Ujú. no haber homologado el título. Estoy muy de acuerdo con ese arrepentimiento. Sí. ¿Por qué? Porque pues uno nunca sabe qué le va a deparar en la vida. Entonces, así como yo estaba 100% seguro que yo me quería quedar acá, igual apenas yo empecé, homologué mi título en España. Porque uno no sabe qué va a pasar en su vida Ujú. y nunca está de más tener un plan B. Sí. Nunca, nunca va a estar de más tener un plan B o si usted lo quiere poner como un plan Z en su cabeza, listo, pero téngalo. Sí. ¿Por qué? No sé, o sea, en Colombia las cosas se llegan a poner demasiado mal, etcétera. A mí no me toca irme a otro país a vender papas, ¿sí? Sí. O sea, yo puedo irme a otro país con mi título ya homologado a buscar trabajo de Ujú. médico. Sí. ¿Listo? Entonces, yo estaría de acuerdo con ese arrepentimiento. O sea, yo invitaría a todas las personas que cuando se gradúen en España uno no tiene que hacer ningún examen, es pagarle a alguien para que haga todas las vueltas Para homologar. y ya, exacto, para homologar. Obviamente Sí. no estamos hablando de hacer la residencia. Y ya, o sea, su título queda válido en España. Ajá. Y es que lo que tienen que tener en cuenta es que ese proceso es demorado. Se supone que pasará una ley y que ahora es más rápido, pero por lo que yo he visto, creo que no a todo el mundo les es tan rápido. Entonces sí, eso va a costar una plata, pero creo yo que si uno por lo menos tiene la mentalidad de que quiero salir, digamos que su primera opción no es España o lo que sea. Creo yo por lo menos dice así, yo me hubiera pasado a Estados Unidos y aún así mi intención España no estaba ni de A, ni de B, ni de C, ni de nada de eso. Y aún así yo dije, listo, paguemos la homologación por si acaso. Porque he visto el opuesto, he visto de que a un médico dice, ¿saben qué? España me suena. Se dan cuenta 2 años después, ah, ahora me toca esperar 2 años más. Entonces, creo que ese arrepentimiento está interesante. Sí, yo creo que aplica para todo el mundo. Yo invitaría a todas las personas a hacerlo. Si no es España, algún otro sitio en donde puedan homologar sin hacer nada. O sea, que Ujú. sea solo sea como mandar papeles y ya, y pagar algo y listo. Sí. Entonces sí, ahora el primero, no salir del país a especializarme. Bueno, no, no sé. Primera pregunta. Dentro de sus colegas que ha visto, mayores, menores, todo eso, ¿qué tan frecuente lo ha visto ese sentimiento en los especialistas? Mm, O sea, la gente que ya se especializó acá, pasó todo este camino, ¿qué tan frecuente siente eso? diría que no es tan infrecuente. Yo podría decir que pensaría yo que puede ser llegan cercano como al 50% o ¿50%? 50%, pero ahí viene el porqué, ¿cierto? Ahí viene el porqué. Y lo que veo es que casi todo el mundo lo ve única y exclusivamente por la parte económica. Hmm. Entonces es como, me hubiera ido para allá y no sé, no tendría que tener dos trabajos Sí. o cosas por el estilo. Pero muchas veces el arrepentimiento solo está ahí y no va de la mano de, bueno, pero se arrepiente de, no sé, no haber tenido que irse 2 años a investigar, a regalarse a Estados Unidos, prepararse para los steps, volver a estudiar toda la medicina y yo no sé qué, como que no ven eso dentro del arrepentimiento, solo ven el resultado final En la punta de del iceberg. ser, no sé, gastroenterólogo aquí versus ser gastroenterólogo acá. Entonces, ¿por qué no fui gastroenterólogo allá? Es como, bueno, pero hubiera estado dispuesto a hacer todo lo que Sí. representaba para ser gastroenterólogo allá. Hmm. Y yo creo que cuando piensan eso es como, no, yo nunca hubiera hecho eso. Y ahí yo creo que se baja mucho ese 50%. Es verdad. Es verdad. Entonces, por eso digo que no sé qué tanto aplique ese arrepentimiento de irse afuera, porque mucha gente solo lo ve en ese sentido, como de, allá tienen más calidad de vida, allá ganan mucho más. Y uno va a ver, y muchas veces sí ganan mucho más, pero no necesariamente tienen más calidad de vida, o sea, no es que como que tengan un montón de tiempo libre, o no sé, eso es lo que he visto yo, usted me corregirá, en Estados Unidos la gente trabaja mucho igual. Sí, trabajan harto, ganan mucho más, pero trabajan. Yo diría, según mi experiencia ya, es que trabajan casi lo mismo, pero ganan, bueno, no diría Sí, exponencialmente, pero pero muchísimo más. ganan bastante más. Entonces uno diría como, ¿será que realmente va a trabajar menos? O sea, si su arrepentimiento es que aquí estaba trabajando mucho y está muy clavado, ¿será que allá va a estar menos clavado? Y muchas veces no tienen eso en mente. Mm. Entonces, yo creo que es algo que uno tiene que analizar como con detalles. Nosotros hemos hablado mucho al respecto, pero
creo que no sería un arrepentimiento que yo le diría a todo el mundo como sí, o sea, busque no tener ese arrepentimiento, no, para nada. Sí, sí, yo opino lo mismo. Y creo que es como muchas cosas que a uno le pasa. Uno no se da cuenta de eso. Uno no se da cuenta que uno no quería lle- realmente esa montaña hasta que uno la escala. Es como eso que las celebridades y eso llegan y dicen como no, nadie quiere ser realmente famoso. Pero todo el mundo dice, "Ah, lo sabré cuando lo sea". Creo que es algo así. Cuando yo fui, curiosamente, comencé a hablar con un montón de gente que decía como, sí, me di cuenta que aquí no me gusta esto y lo otro. Y nadie le da por decirle esas cosas a uno cuando uno está acá. Todo el mundo le habla solo Entonces, desde lo bueno de de lo irse. bueno, de que yo no sé qué, sí, 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 es bastante curioso. Entonces, siento que es algo muy personal. Mi recomendación para alguien que tenga como el interés, tal vez, es intente si está en la carrera hacer una rotación allá De acuerdo. y pegarle mucha atención a cómo están no sus compañeros, sino los profes, porque al final de cuentas uno le apunta a estar ahí. Y yo en base en eso fue un poco que tomé mi decisión. Aún así, por si alguien también tiene la meta de irse para allá, no creo que sea un mal camino. O sea, No, para creo que nada, de puede ser un acuerdo. buen camino para la persona correcta. Para Sí, de la acuerdo, creo que es persona. lo que siempre hemos hablado, ¿no? Choose Ujú. your pains, escoja sus dolencias, Exacto, exacto. es Entonces, pero exactamente eso. sepa cuáles son las dolencias, es que es el problema. La gente solo toma decisiones basadas en no, Exactamente, sepa qué es lo malo que implica la decisión. totalmente. Penúltimo arrepentimiento, como grande. Este es un párrafo grande. Entonces, esta persona dice, pensar que la presión me moldearía en un profesional del tipo que imaginas cuando piensas en un médico. Alguien que siempre tiene todo bajo control. Bueno, yo todavía procrastino y sigo llegando tarde a todo, y aún así he logrado pasar la mayor parte de la escuela de medicina. Lamentablemente, la presión no corrigió mis terribles hábitos de trabajo ni mi procrastinación, pero sí me llevó a una depresión profunda, alimentada por una sensación de desconexión con mis compañeros y la idea de que no pertenezco aquí. La depresión, creo yo, surge de invalidar constantemente con tus propias acciones a la persona que quieres ser. Se convierte casi en una vida en la que te obligas a ser alguien que no eres. Y cada día la persona que realmente eres termina ganando en situaciones que perjudican tu éxito. Bueno, espero que la residencia me arregle, pero en el fondo sé que probablemente solo sería la continuación del ciclo de mentiras que me estaba contando desde la universidad. Ish. Denso. Ese está fuerte, ese está Opinión. fuerte. Eh, no sé, por cómo empezó, no pensé que se iba a desarrollar de esa Así forma el denso. comentario, Ajá. como que pensé que iba a estar muy enfocado creo que algo de lo que estábamos hablando ahorita más temprano y qué tan necesario es como la presión y el maltrato y Ujú, demás en la carrera para llegar a ser alguien, que es como ujú. una idea preformada que tienen muchas personas. Todo lo que sigue después del comentario, no sé, o sea, yo no sé si sea un arrepentimiento que aplicaría a muchas personas, porque Sí. estamos hablando de que Sí, es yo alguien creo que que está intentando ser médico pero no le gusta. Yo creo que ahí sí. la pregunta es, ¿por qué no te sales de la carrera? ¿Sí? O Mm. sea, como busca algo que en donde sí seas feliz y sí se ajuste a cómo te gusta vivir y como cosas por el estilo. Entonces, no sé qué tanto aplique el arrepentimiento, pero lo que yo rescataría del comentario que puede aplicar a las personas es lo de la presión. No sé qué opinen, pero Sí, yo, o sea, con la parte de la presión, a mí me parece un poco ridículo eso. O sea, yo conozco algunas personas, a mí me parecía impresionante que existieran así, pero me acuerdo que nuestro como R1, el que nos recibió cuando comenzamos interna, era así. Él me decía como, si a mí no me clavan y me regañan, yo no aprendo. No me cabía en la cabeza que alguien, o sea, me cabía en la cabeza como que alguien puede identificar como, bueno, yo rindo un poquito más a mí sí, pero que lo aceptara y como que lo pidiera. Eso no me cabía en la cabeza. Pero al parecer hay gente así y que lo ve como algo bueno. A mí me cuesta creerlo un poco. Siento que al final de cuentas no es una buena estrategia a largo plazo. para nada. Siento que uno se tiene que tratar de cierta manera, como con cierto respeto a sí mismo. Eh, y porque creo que el resultado de lo que pasa cuando uno no, creo que está Muy muy bien demostrado representado, sí, en la ahí. segunda parte de este párrafo. Sí, siento eso y creo que este tipo de personas tendría que aprender también a ser como un mejor, o sea, aquí vuelvo a meter otra frase de este autor Controversia. tan controversial. Él dice que la mayoría de personas no saben cómo
cómo dirigirse porque siempre tiene una dinámica de tirano y esclavo. Entonces, son un tirano porque tienes que hacer esto y luego mal esclavo porque no lo hacen. Que uno tiene que aprender a negociar consigo mismo, que es de las habilidades más importantes que uno tiene que hacer. Y de hecho creo que es una habilidad que nosotros hemos aprendido a hacer bastante, que es como a veces llegamos cansados de un día duro de trabajo, no sé qué, y tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué diría un tirano? Como le toca hacerlo. ¿Qué diría el mal esclavo? La parte de un mal esclavo, no quiero. Entonces, uno que termina haciendo, uno se tira en la cama a procrastinar con el celular, sintiéndose mal porque uno sabe que el tirano le está diciendo que uno tiene que trabajar. Eso es como lo que le pasa a quién sabe cuántas personas. Lo que creo que nosotros hemos aprendido a hacer es decir como, bueno, quiero trabajar, no tengo ganas. Me toca leer 40 páginas o 20 páginas. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer 5. No son 20, pero es algo. Voy a leer 5. Tal vez son las 5 más importantes, tal vez lo que me preguntan ayer. Tengo 5 tareas, voy a hacer 2. Y voy a dejar ahí, me va a costar. Y eso termina siendo muchas veces superior y sobre todo cuando se comienza a acumular el interés compuesto de hacer esos hábitos pequeños día a día y uno ve claramente la diferencia entre las dos, entre como los resultados a largo plazo de las dos personas, la que no hace nada en ese, como en ese hábito enfermizo de castigar sin no hacer nada, de solamente procrastinar, la que hace un poquito y la que hace un poquito a largo plazo llega mucho más lejos que la que hace cero y se siente mucho mejor también consigo misma porque siempre se trató como con cariño. Entonces siento que eso es fundamental. A nosotros nunca nos pasó, entonces no nos arrepentimos de eso, pero creo que a mucha gente sí le pasa. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que, o sea, como todo lo que usted dijo, muy apropiado. Y creo que lo único que añadiría es que precisamente lo que hablábamos, eso de la presión, de ese R1 que pensaba que lo tenían que clavar y demás. Yo creo que el problema también que surge de eso y que quizá podría estarle ocurriendo a esta persona, porque también habla un poco como de los demás y esto, es que ese R1 muchas veces que siente que necesita que lo claven cuando llega al R3 cree que eso es lo que necesitan las otras personas. Hmm, Y entonces se vuelve un ciclo vicioso en donde la gente se pone a presionarse y en muchas ocasiones llegará a escenarios como de, sí, como una presión innecesaria de que a veces ronda y rosa con el maltrato, etcétera, sí, bla, que también es completamente innecesaria. Que, entonces diría yo que eso sería como lo otro. El problema de uno también, como pensar así y no saber negociar y demás, es que uno llega al R3 y piensa que los demás entonces también tienen que estar exactamente igual sí. Y clave los como uno trata así. estuvo. Entonces creo que ese sería como el otro ámbito que tocaría, como aprenda a no necesitar eso y a no ser esa persona para que cuando crezca no sea quien presiona a los demás y quien pone a las personas en situaciones como las que Total. expresa esta persona. Y de último dejé como los arrepentimientos misceláneos. Hay uno super X. Pensar que era lo que necesitaba para tener una vida amorosa. De ese yo no sé. Que, De o ese sea, que yo. necesitaba ser médico. Sí, para tener una Uy, vida amorosa. Yo no sé qué pensar de ese. yo lo único que diría es que no, o sea, Sí, siento no, que la vida amorosa en la medicina es amigo, fatal. estás perdido. O sea, no Sí. vas a tener tiempo de entrada como para eso. No, casi no vas a conocer gente. Y las relaciones entre médicos, hay muchas que funcionan muy Sí, es bien, verdad. pero yo diría que no es el mejor promedio de buen funcionamiento ¿Sabe que de yo creo que relaciones. lo piensan porque muchas veces en las series y eso ponen al médico como un muy buen partido. Es como, ay, el esposo es médico y uno es como, wow, no sé qué, Pero En la vida real no es sí, en así, la no. vida En real la vida eso no real no es es así. así, eso no es así, nada así. Y la otra que me pareció muy, muy chistosa, que quiero su opinión, es cuadrarme con uno del semestre. No lo hagan. Santi vivió eso conmigo. No lo vivió él, yo lo viví. Sí, lo vivió más bien Andy. No lo hagan, no Sí, lo hagan. y mucho menos lo hagan con alguien que va a estar en su mismo grupo. O sea, como a ver si tienen como alguien de un salón y van a estar en ese salón. O sea, si es con alguien del semestre, por lo menos que no sea el salón. Sí, de Porque es acuerdo. que lo que estábamos hablando ahorita, como eso puede tener dos posibles resultados. O todo sale muy, pero muy bien, o todo sale terrible. No hay como un in-between. De acuerdo, y creo que es más alta la probabilidad de que salga terrible. Sí, exacto. Entonces, no lo hagan. Ahora, sí, Sí, no lo hay hagan. otras Ahórrense, opciones. ahórrense ese Ahórrese, disgusto. sí. Y con eso ya terminamos. Déjenos en los comentarios cuáles son sus peores arrepentimientos y lecciones que aprendieron de ellos. Y nos vemos en la próxima.